Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Berlín, 1803. En una opulenta residencia, un hombre yace en su lecho de muerte, su cuerpo convulsionado por un mal invisible. A su lado, su devota tía, Sophie Ursinus, le atiende con una ternura que desarma. Pero en sus ojos no hay pena, sino un frío cálculo. El arsénico, el polvo de la herencia, es su aliado silencioso, un veneno tan sutil como su sonrisa. Esta no es la historia de una asesina común, sino la de una mente brillante y retorcida, que usó la ciencia y la confianza para tejer una red de muerte en el corazón de la alta sociedad prusiana. Prepárense para conocer a la Dama del Veneno. En el corazón del reino de Prusia, en la ciudad de Glatz, el año 1760 vio nacer a una niña destinada a inscribir su nombre en los anales más oscuros de la criminología europea. Sophie Charlotte Elisabeth von Weinke, hija de un secretario del Consejo Privado, llegó al mundo en un estrato social donde la apariencia lo era todo. Era una época de transición, el crepúsculo de la Ilustración, donde la razón y la ciencia comenzaban a desafiar las viejas certidumbres, pero donde la estructura social permanecía rígidamente estratificada. Para una mujer de su clase, el camino estaba trazado con una claridad asfixiante. Una educación refinada, un comportamiento impecable y, sobre todo, un matrimonio ventajoso que consolidara o elevara el estatus de su familia. Desde sus primeros años, Sophie fue instruida en las artes de la conversación, la música y la literatura, todo ello diseñado para convertirla en el adorno perfecto para el salón de un hombre influyente. Sin embargo, bajo esa fachada de decoro y obediencia, crecía una mente de una naturaleza muy diferente. Poseía una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable que no se conformaba con los límites impuestos a su género. Mientras otras jóvenes se deleitaban con la poesía romántica o el último baile de la corte, Sophie sentía una atracción secreta hacia campos considerados impropios, casi masculinos. La química, la farmacia, el estudio de las sustancias y sus efectos en el cuerpo humano. Esta fascinación temprana, oculta tras los biombos de su educación convencional, sería la semilla de una tragedia inimaginable. La cuna que meció a Sophie no solo estaba adornada con los encajes de la aristocracia prusiana, sino también con la sombra de una voluntad indomable y una frialdad de espíritu que nadie a su alrededor podía percibir. El mundo la veía como una joven prometedora, una joya de su clase social. Nadie sospechaba que, en el silencioso laboratorio de su mente, ya se estaban destilando los primeros venenos. A los 19 años, el destino preestablecido para Sophie von Weinke se materializó. En 1779, fue entregada en matrimonio a Theodor Ursinus, un consejero de la Corte Suprema de edad considerablemente mayor. El enlace no fue una unión de corazones, sino una transacción calculada, un pilar más en el edificio de la respetabilidad social. Theodor, un hombre de leyes envejecido y de salud frágil, ofrecía a Sophie un apellido distinguido, una posición envidiable en la élite de Berlín y una seguridad económica absoluta. A cambio, él obtenía una esposa joven y hermosa que adornaría su hogar y certificaría su estatus. Se instalaron en una vida de rutinas predecibles, marcada por las obligaciones sociales de la alta burguesía berlinesa. Los salones, las cenas formales y las visitas protocolarias se convirtieron en el teatro de su existencia. Sophie desempeñaba su papel a la perfección. Era la anfitriona encantadora, la esposa atenta, la dama de conversación ingeniosa. Sin embargo, tras las puertas cerradas de su residencia,
la realidad era muy distinta. El abismo generacional y de temperamento entre ella y su esposo era insalvable. La vitalidad de Sophie chocaba contra la decadencia física y el carácter monótono de Theodore. Se sentía atrapada en una jaula dorada, su intelecto y sus ambiciones sofocados por el tedio de cuidar a un hombre al que no amaba, y por las limitaciones de un rol que detestaba en secreto. Este matrimonio, diseñado para ser su coronación social, se convirtió en su prisión. Fue en este entorno de frustración contenida y resentimiento silencioso donde la curiosidad de Sophie por la química se transformó en una obsesión. El estudio de las sustancias ya no era un simple pasatiempo intelectual. Se convirtió en una vía de escape, una fuente de poder y control en una vida donde sentía que no tenía ninguno. El aburrimiento y la insatisfacción fueron el suelo fértil en el que sus pensamientos más oscuros comenzaron a echar raíces, regados por el anhelo de una libertad que, según las leyes de la naturaleza y la sociedad, solo la muerte de su marido podría otorgarle. Mientras la sociedad berlinesa admiraba a la encantadora consejera Ursinus, una faceta completamente distinta de su personalidad florecía en la intimidad de su hogar. Sophie comenzó a transformar partes de su residencia en un laboratorio improvisado. Adquirió libros de química y farmacología, textos que detallaban las propiedades de minerales y plantas, y se sumergió en el estudio del veneno más infame de la época, el arsénico. Conocido como el polvo de la herencia, era un asesino silencioso, difícil de detectar, y cuyos síntomas podían confundirse fácilmente con enfermedades comunes como el cólera. Su fascinación no era meramente académica, era práctica, metódica. Experimentaba, aprendiendo a refinar el compuesto, a calcular dosis letales y a enmascarar su sabor amargo en comidas y bebidas. Su salón, antes escenario de recitales de piano y conversaciones triviales, ahora albergaba un secreto mortal. La sombra de Sophie se alargaba, proyectándose sobre la aparente normalidad de su vida conyugal. Fue durante este periodo que un nuevo personaje entró en escena. Un oficial holandés llamado Rogai, con quien se rumoreaba que Sophie mantenía una apasionada aventura. Este romance clandestino introdujo un nuevo y poderoso catalizador en la ya volátil mezcla de sus ambiciones, el deseo. La relación con Rogai le ofrecía la pasión y la emoción que su matrimonio le negaba, pero también representaba un peligro. Era una complicación que amenazaba con destruir su reputación si salía a la luz. La presencia de su anciano y enfermo esposo se convirtió en un obstáculo cada vez más intolerable. Una barrera no solo para su libertad, sino también para su corazón. La combinación de un matrimonio sin amor, una fortuna a la espera de ser heredada y un nuevo amor prohibido, creó una presión insoportable. Sophie ya no solo veía el veneno como un objeto de estudio científico, sino como una herramienta, una llave, la solución definitiva a todos sus problemas. La sombra en el salón ya no era una mera metáfora de su descontento. Se había convertido en una presencia activa, calculadora, que esperaba pacientemente el momento oportuno para actuar. El invierno de 1799 trajo consigo un frío penetrante a Berlín, pero en el hogar de los Ursinus, una frialdad mucho más siniestra se estaba apoderando de todo. La ya precaria salud del consejero Theodore Ursinus comenzó a deteriorarse de forma alarmante y súbita. Lo que empezó como un malestar estomacal pronto derivó en una agonía espantosa. Sufría violentos ataques de vómitos, calambres que retorcían su cuerpo,
y una sed insaciable que ningún líquido parecía calmar. Los médicos, desconcertados, diagnosticaron una apoplejía gástrica, un término vago para un malestar digestivo severo, común en la época. Nadie sospechó la verdad. A su lado, día y noche, estaba su esposa, Sophie. Para el mundo exterior, era la viva imagen de la devoción. Se la veía preparando caldos, administrando medicinas y consolando a su marido en sus momentos de lucidez. Su rostro reflejaba una preocupación y un agotamiento conmovedores. Pero cada cucharada de sopa, cada vaso de agua que le ofrecía con mano temblorosa, era un acto de una crueldad metódica. Con la precisión de una química experta, Sophie administraba pequeñas pero constantes dosis de arsénico, el veneno que había estudiado con tanta diligencia. Observaba sus efectos con un desapego clínico, ajustando la cantidad para prolongar el sufrimiento y simular el avance de una enfermedad natural. Veía cómo el veneno consumía a su esposo desde dentro, mientras ella representaba el papel de ángel guardián. Finalmente, el 11 de septiembre de 1800, tras semanas de un tormento indescriptible, el consejero Theodor Ursinus exhaló su último aliento. La causa de la muerte fue registrada oficialmente como la enfermedad diagnosticada. No hubo autopsia. Sophie, ahora la consejera viuda Ursinus, heredó una considerable fortuna y la libertad que tanto había anhelado. Había ejecutado el crimen perfecto. Mientras recibía las condolencias de la alta sociedad, nadie podía imaginar que su duelo era la máscara que ocultaba el triunfo de una asesina. Pero este éxito solo serviría para envalentonarla, convencida de que su intelecto y su conocimiento la colocaban por encima de la sospecha y la ley. Tras la muerte de Theodor Ursinus, un velo de luto apenas disimulaba la nueva y embriagadora libertad de Sophie. Ahora, a los 37 años, no era solo una viuda, sino una mujer de considerable riqueza e independencia, una rareza en la estricta sociedad prusiana de finales del siglo XVIII. Su luto fue breve y formal. Su entrada en la vibrante escena social de Berlín, triunfal. Se convirtió en una anfitriona codiciada. Su salón, un hervidero de intelectuales, artistas y oficiales militares, todos atraídos por su ingenio agudo, su encanto enigmático y, por supuesto, su fortuna. Pero detrás de la fachada de la viuda sociable se escondía una mente calculadora que saboreaba cada gramo de su autonomía recién descubierta. Fue en este torbellino social donde conoció a Rogai, un apuesto oficial holandés al servicio de Prusia. Su romance fue instantáneo, apasionado y, para los estándares de la época, escandaloso. Rogai, cautivado por su intelecto y su aura de misterio, se convirtió en su amante constante, una presencia en su hogar que desafiaba las convenciones. Para Sophie, él era más que un amante. Era un trofeo, un símbolo de su liberación de las ataduras del matrimonio. Sin embargo, mientras se entregaba a los placeres de su nueva vida, no abandonó sus estudios más oscuros. Su interés por la química y la farmacología se intensificó. Lejos de las miradas indiscretas, continuó perfeccionando su conocimiento sobre venenos, particularmente el arsénico, el insípido e inodoro polvo de la herencia. La riqueza le proporcionó los medios para adquirir los ingredientes más puros y el tiempo para experimentar. Su libertad no era solo social, era una licencia para explorar las profundidades más letales de la ciencia, transformando su curiosidad intelectual en un arma silenciosa y aterradora. El poder que ahora ostentaba era adictivo, y pronto descubriría que haría cualquier cosa para protegerlo. La idílica vida de Sophie como viuda rica y libre pronto encontró un obstáculo inesperado. Su tía,
Christiane Witte. Buscando consuelo y compañía tras enviudar, la anciana se mudó a la opulenta residencia de Sophie en Berlín. Al principio, la disposición parecía beneficiosa para ambas. Pero la tía Christiane era una mujer de una generación anterior, con valores tradicionales y una mirada crítica. No tardó en observar con desaprobación el estilo de vida de su sobrina, la relación abierta con el oficial Roguet, los gastos extravagantes y, sobre todo, las horas que Sophie pasaba encerrada en su estudio, rodeada de frascos y libros de química. La presencia constante de la tía se convirtió en una fuente de tensión palpable dentro de los muros de la casa. Christiane no era solo una invitada, era un testigo, una conciencia moral que Sophie no deseaba. Sus preguntas se volvieron más incisivas, sus miradas más suspicaces. Se convirtió en una pieza incómoda en el tablero de ajedrez que era la vida de Sophie, una pieza que debía ser eliminada. En febrero de 1800, la historia comenzó a repetirse con una familiaridad escalofriante. Christiane Witte cayó repentinamente enferma. Los síntomas eran una réplica agonizante de los que habían atormentado al consejero Ursinus. Violentos calambres estomacales, vómitos incesantes y una sed ardiente que nada podía saciar. Sophie, una vez más, asumió el papel de la abnegada cuidadora. Administraba los remedios, cambiaba las sábanas y se sentaba junto a su lecho, ofreciendo palabras de consuelo. Pero sus manos, que ofrecían una cuchara de medicina, eran las mismas que medían con precisión mortal el polvo blanco. Tras 3 semanas de un sufrimiento atroz, el 24 de febrero, Christiane Witte exhaló su último aliento. Sophie heredó una vez más, su fortuna ahora consolidada. Había silenciado la voz de la desaprobación y, en el proceso, había perfeccionado su método. Con la muerte de su tía, Sophie Ursinus alcanzó el cenit de su poder. 2 herencias la habían transformado en una de las mujeres más ricas e independientes de Berlín. Ya no había miradas de desaprobación en su propia casa, solo sirvientes temerosos y un amante complaciente. Este nuevo estatus le permitió dedicarse por completo a su verdadera pasión, una que iba mucho más allá de los salones y los romances. Su laboratorio se convirtió en su santuario. Allí, rodeada de matraces, morteros y textos de toxicología, se convirtió en una maestra del arsénico. En la Prusia de principios del siglo XIX, el trióxido de arsénico, conocido comúnmente como polvo blanco, era inquietantemente fácil de obtener. Se vendía en las boticas como veneno para ratas o en pequeñas cantidades como un cosmético para blanquear la piel. Para Sophie, era la llave de un poder absoluto. Estudió sus propiedades con la meticulosidad de un erudito. Aprendió a calcular la dosis exacta, suficiente para matar, pero lo suficientemente lenta como para imitar una enfermedad natural como el cólera. Aprendió a enmascarar su ligero sabor metálico en sopas, vinos y medicinas. Este no era el acto de una asesina impulsiva. Era la obra de una científica metódica y desalmada. El arsénico se convirtió en una extensión de su voluntad, un instrumento que le permitía reescribir la realidad a su antojo, eliminando a aquellos que se interponían en su camino o que simplemente habían dejado de serle útiles. Su fascinación por el veneno revela un profundo desprecio por la vida humana y una arrogancia sin límites. Se veía a sí misma no como una criminal, sino como un ser superior, más inteligente que los médicos que diagnosticaban erróneamente sus creaciones letales, y que una sociedad que nunca sospecharía de una mujer de su clase. Cada muerte exitosa reforzaba su complejo de Dios, la creencia de que podía disponer de la vida y la muerte, ocultando su rastro tras la apariencia de la piedad y el cuidado.
El polvo blanco no era solo un veneno, era su cetro, el símbolo de su reino silencioso y mortal. Tras eliminar a su marido y a su tía, solo una persona permanecía lo suficientemente cerca de Sophie como para representar una amenaza potencial. Su amante, Rogué. La misma relación que una vez simbolizó su libertad comenzó a sentirse como una nueva jaula. Las razones exactas del deterioro de su afecto se pierden en la historia. Quizás Rogué, un hombre de mundo, comenzó a hacer preguntas incómodas sobre las oportunas muertes que parecían beneficiar a Sophie. Tal vez expresó su deseo de regresar a Holanda, amenazando con abandonarla. O, lo que es más escalofriante, es posible que en la mente de Sophie, él simplemente hubiera cumplido su propósito y ahora fuera un cabo suelto. Fuera cual fuese el motivo, Sophie decidió que Rogué debía desaparecer. Su primer movimiento fue de una frialdad legal y calculadora. A principios de 1801, convenció a Rogué para que redactara un testamento. En un supuesto acto de amor y confianza mutua, ambos se nombraron herederos el uno del otro. Rogué, ciego de amor o de ingenuidad, firmó el documento, sin saber que estaba firmando su propia sentencia de muerte. El testamento estaba sellado. El siguiente paso era administrar el veneno. Poco después, Rogué cayó enfermo. Los síntomas eran una repetición infernal de los padecimientos de las víctimas anteriores. Un fuego insoportable en el estómago, náuseas violentas y una debilidad paralizante. Sophie, fiel a su guión, se convirtió en su devota enfermera. Le preparaba caldos, le administraba tónicos y nunca se apartaba de su lado. Pero esta vez, algo fue diferente. Rogué era un hombre más joven y fuerte que sus predecesores. Su cuerpo luchó contra el veneno con una tenacidad inesperada, prolongando su agonía. Y en esos largos días de sufrimiento, la sospecha comenzó a germinar en su mente febril. Se dio cuenta de que empeoraba después de cada comida o bebida que Sophie le daba. El amor en sus ojos fue reemplazado por el terror. Por primera vez, una de sus víctimas estaba empezando a ver a través de su máscara. En el microcosmos de la alta sociedad berlinesa, donde las apariencias lo eran todo, cada casa noble tenía sus secretos. Pero los de la residencia Ursinus eran más oscuros que la mayoría, y comenzaban a filtrarse a través de la persona menos esperada. Benjamin Klein, el sirviente personal de Sophie. Klein no era un simple mayordomo, era su sombra, su confidente involuntario, el testigo silencioso de sus extrañas prácticas químicas y de sus visitas nocturnas al laboratorio. Había visto los frascos, olido los vapores acres, y lo más importante, había notado la correlación entre los experimentos de su señora y las repentinas enfermedades que aquejaban a la casa. Tras la muerte de Theodor Ursinus y Christian Witte, un miedo sordo había echado raíces en su corazón. Pero el miedo competía con una peligrosa vanidad. Servir a una mujer de la inteligencia y el estatus de Sophie le confería un poder prestado, una sensación de estar en el centro de algo importante, aunque terrible. En las tabernas y entre otros sirvientes, Klein no podía contenerse. Dejaba caer pistas, insinuaciones veladas sobre la medicina especial de la señora Ursinus y su asombrosa habilidad para predecir la salud de quienes la rodeaban. Hablaba de su conocimiento de venenos, no con acusación, sino con una especie de orgullo retorcido, como si él fuera el custodio de un conocimiento prohibido. Cada palabra indiscreta era un clavo más en el ataúd de la impunidad de Sophie. Ella, siempre atenta a las corrientes subterráneas de su entorno, sin duda comenzó a notar los murmullos, las miradas que duraban un segundo de más. Benjamin Klein, el hombre que le llevaba el té y le preparaba la ropa, se estaba convirtiendo en un riesgo. Su lealtad era frágil,
su lengua demasiado suelta. En la mente calculadora de Sophie, un riesgo no era algo que se gestionara, era algo que se eliminaba. El sirviente que sabía demasiado pronto descubriría el verdadero precio de los secretos que guardaba. Dejó de ser un activo para convertirse en un pasivo, un cabo suelto en la trama perfectamente tejida de su vida. Y Sophie Ursinus no toleraba los cabos sueltos. La paranoia de Sophie Ursinus era un veneno de acción lenta, y su principal síntoma era una necesidad obsesiva de control. Benjamin Klein, con sus indiscreciones, representaba la pérdida de ese control. La solución, para una mente como la suya, era simple y directa, envuelta como siempre, en un manto de falso cuidado. El 24 de febrero de 1803, Klein se quejó de un malestar estomacal, una dolencia común que en cualquier otra casa habría sido tratada con remedios caseros. Pero en la casa Ursinus, la enfermedad era una oportunidad. Sophie acudió a su lado, interpretando el papel de la matrona preocupada con una perfección escalofriante. Su rostro mostraba compasión, pero sus ojos albergaban un brillo gélido, el de la científica a punto de iniciar un experimento crucial. Le aseguró a Klein que tenía el remedio perfecto, una sopa fortalecedora y un laxante que ella misma prepararía para purgar su sistema. La escena era la quinta esencia de la duplicidad. Sophie, con sus manos delicadas, mezclaba ingredientes en la cocina, pero no eran solo hierbas y especias. En un pequeño frasco, sin etiqueta, residía la clave de su plan. Una dosis cuidadosamente medida de arsénico, el polvo blanco e inodoro que se había convertido en su firma mortal. Lo disolvió en el caldo, observando cómo desaparecía sin dejar rastro, transformando un plato de comida reconfortante en un vehículo de muerte. Le presentó la medicina a Klein con una sonrisa tranquilizadora. «Esto te hará sentir mejor», le dijo, su voz suave como el terciopelo. La confianza de un sirviente en su señora era, en aquella época, casi absoluta. Klein, a pesar de sus sospechas latentes, bebió la sopa y tomó el laxante. No podía concebir que la mujer a la que servía, una dama de su alcurnia, pudiera rebajarse a envenenar a un sirviente. Era un fallo de imaginación que casi le cuesta la vida. Mientras Sophie se retiraba, satisfecha, el veneno comenzaba su insidiosa labor en el cuerpo de Klein, iniciando una agonía que destaparía el horror que se escondía tras la fachada de respetabilidad. El arsénico no actuó con la rapidez que Sophie esperaba. Benjamin Klein, aunque terriblemente enfermo con vómitos y dolores atroces, sobrevivió a la dosis inicial. Su robusta constitución luchaba ferozmente contra el veneno que recorría sus venas. Para Sophie, este fracaso era intolerable. El experimento había salido mal, y la prueba viviente de su intento de asesinato seguía respirando bajo su mismo techo. Su ansiedad se transformó en una determinación fría y renovada. Debía terminar el trabajo. Unos días después, mientras Klein yacía en su cama, debilitado pero consciente, Sophie volvió a aparecer con su máscara de solicitud. Esta vez, llevaba un pequeño plato con ciruelas guisadas, un manjar supuestamente ligero y fácil de digerir para un convaleciente. «Para que recuperes las fuerzas», le susurró, colocando el plato a su lado. Pero estas no eran ciruelas ordinarias. Cada una de ellas había sido cuidadosamente impregnada con más arsénico. Eran pequeñas bombas de veneno, dulces y mortales. En este momento, sin embargo, la niebla de la deferencia se disipó en la mente de Klein. El recuerdo de la sopa, la violencia de su enfermedad y la insistencia de su señora en administrarle personalmente el alimento, finalmente conectaron los puntos. Miró las ciruelas oscuras y brillantes
y en su superficie pulida vio el reflejo de su propia muerte. El terror puro y absoluto le invadió. Ya no veía a una dama noble, sino a un ángel exterminador. Fingiendo debilidad, aceptó el plato pero no comió. Esperó, con el corazón martilleando en su pecho, a que Sophie se fuera. En cuanto ella salió de la habitación, envolvió cuidadosamente una de las ciruelas en un pañuelo. No sabía exactamente qué haría, pero entendía que esa fruta envenenada era su única prueba, la única llave para escapar de esa casa de horrores. La ciruela ya no era un alimento. Era la evidencia corpórea del mal, un objeto que separaba la vida de la muerte, la acusación de la aniquilación. La dulce fruta se había convertido en el símbolo de la más amarga de las traiciones. La noche se cernía sobre Berlín, pero para Benjamin Klein, la verdadera oscuridad estaba dentro de los muros de la mansión Ursinus. Con la ciruela envenenada escondida en su bolsillo, cada crujido del suelo, cada sombra danzante, era un presagio de la muerte. Sabía que Sophie volvería, comprobaría si había comido, y al ver el plato intacto, su farsa de compasión se desvanecería para dar paso a una furia letal. No podía esperar. La supervivencia era ahora un instinto primario que gritaba más fuerte que cualquier protocolo de servidumbre. Impulsado por una oleada de adrenalina que venció la debilidad de su cuerpo enfermo, Klein se levantó de la cama. Se movió por la casa con el sigilo de un fantasma, un conocimiento íntimo de los pasillos y las puertas traseras, que ahora era su única ventaja. Cada paso era una apuesta. ¿Estaría Sophie en su laboratorio, preparando una dosis final? ¿O estaría escuchando desde su habitación, esperando el silencio que significaría su fin? El aire mismo parecía denso, cargado con la intención asesina de su ama. Finalmente, llegó a una puerta de servicio y se deslizó hacia la fría noche berlinesa. No se atrevió a mirar atrás. Corrió, tropezando en las calles empedradas, sin un destino claro más que alejarse de esa casa maldita. El miedo le daba alas. En su mente, repasaba los rostros de Theodor Ursinus y Christian Witte, sus muertes ahora recontextualizadas, no como tragedias, sino como asesinatos a sangre fría. Él había sido el siguiente en la lista. Su carrera desesperada no era solo una huida por su vida, sino una carrera para dar voz a los muertos. Exhausto, enfermo y aterrorizado, finalmente buscó el único refugio que se le ocurrió: las autoridades. El 2 de marzo de 1803, irrumpió ante los magistrados, jadeando, presentando el pañuelo con la ciruela como si fuera una reliquia sagrada. Su historia, entrecortada y febril, sonaba increíble. Una respetada viuda de la alta sociedad, una filántropa, era en realidad una envenenadora en serie. Pero la prueba estaba allí, oscura y siniestra. La huida de Benjamin Klein había terminado, pero la caída de Sophie Ursinus apenas comenzaba. Con el testimonio de Benjamin Roguet asegurado y el análisis del Dr. Kapp, confirmando la presencia de arsénico, el consejero privado Klein se enfrentaba a una nueva y crucial etapa en su investigación. El veneno no había aparecido de la nada. Tenía un origen, un punto de compra, una transacción que, si podía ser rastreada, forjaría un eslabón inquebrantable en la cadena de la culpabilidad. Klein, un hombre metódico y perspicaz, sabía que en una ciudad como Berlín, las boticas eran los guardianes de tales secretos. El arsénico, aunque comúnmente vendido como veneno para ratas o para fines de taxidermia, no era un artículo que se despachara a la ligera. Se inició así una búsqueda sistemática y discreta por las farmacias y boticas de la ciudad. Los investigadores,
actuando bajo las órdenes de Klein, iban de puerta en puerta, mostrando una descripción de Sophie Ursinus o de su personal de confianza, preguntando por compras recientes o inusuales del polvo blanco. El ambiente de estas tiendas del siglo XVIII era denso, una mezcla de hierbas secas, químicos y misterio. Estantes de madera oscura se elevaban hasta el techo, repletos de frascos de cerámica y vidrio con etiquetas en latín, cada uno conteniendo un remedio o un veneno. Durante días, la búsqueda fue infructuosa. Los boticarios eran discretos por naturaleza y muchos no recordaban transacciones específicas. Pero la perseverancia de Klein dio sus frutos. En una pequeña botica, en una calle secundaria, un anciano farmacéutico de apellido Wessel recordó algo. Al principio, dudó, pero la descripción de una dama de alta sociedad, elegante y autoritaria, que buscaba una cantidad considerable de polvos para ratas, refrescó su memoria. No fue la propia Sophie, sino un sirviente actuando bajo sus órdenes. Pero la conexión era clara. El boticario recordó la insistencia y la justificación de una plaga de roedores en la gran casa. El registro de ventas, un libro polvoriento encuadernado en cuero, fue consultado. Allí estaba, anotada con pluma y tinta, una venta significativa de óxido de arsénico, suficiente para matar a varias personas, no solo a roedores. La fecha de la compra coincidía sospechosamente con el período previo a la enfermedad de Benjamin Rogai. Klein ahora tenía la pieza que le faltaba, la prueba tangible de que el veneno había entrado en la casa Ursinus por medios deliberados. Ya no era una sospecha basada en síntomas, era un hecho documentado. La red se estaba cerrando y cada hilo conducía inexorablemente de regreso a la enigmática y distinguida figura de Sophie Ursinus. La confirmación de la compra de arsénico fue como una llave que abría la puerta a las estancias más oscuras de la mansión Ursinus. Para el consejero Klein, el intento de asesinato de Benjamin Rogai ya no era un acto aislado, sino el capítulo más reciente de una historia mucho más siniestra. Las sospechas que habían flotado como fantasmas en los pasillos de la justicia ahora cobraban una forma sólida y aterradora. Las muertes del consejero privado, Theodore Ursinus, y de la tía Christiane Sprotte, previamente atribuidas a causas naturales, fueron reexaminadas bajo una nueva y cruda luz. Los informes médicos de la época, aunque imprecisos, describían síntomas que ahora resultaban escalofriantemente familiares. Dolencias gástricas agudas, vómitos violentos, un deterioro rápido y agónico. Eran los ecos de la misma sinfonía mortal que casi se cobra la vida de Rogai. Klein se enfrentó a una decisión monumental, una que violaba las costumbres y sensibilidades de la época. Para saber la verdad, tendría que perturbar el descanso de los muertos. La exhumación era un procedimiento raro, costoso y considerado por muchos como una profanación. Requería una orden judicial de alto nivel y una justificación abrumadora. Pero Klein estaba convencido. Presentó su caso ante las más altas autoridades prusianas, argumentando que la justicia para los vivos dependía de escuchar lo que los muertos tenían que decir. Tras un intenso debate legal y burocrático, se concedió el permiso. En una fría y grisácea mañana, un pequeño grupo de funcionarios, médicos y sepultureros se reunió en el cementerio. La atmósfera era solemne, cargada de una tensión casi palpable. El sonido de las palas golpeando la tierra húmeda era el único que rompía el silencio. Primero, el ataúd de Theodore Ursinus. Luego, el de su tía. Las cajas de madera, deterioradas por el tiempo bajo tierra,
fueron cuidadosamente izadas a la superficie. Para los presentes, era una visión macabra, un acto que desafiaba el orden natural de la vida y la muerte. Pero para la investigación, era el momento de la verdad. Los restos mortales fueron transportados en secreto a las instalaciones del doctor Martin Heinrich Klaproth, uno de los químicos más renombrados de Europa. La ciencia forense, aún en su infancia, estaba a punto de ser puesta a prueba. El destino de Sophie Ursinus ya no dependía de testimonios o de compras en una botica. Ahora descansaba en los silenciosos tejidos de aquellos a quienes había llamado familia y a los que, presuntamente, había acompañado hasta la tumba. Mientras Sophie Ursinus permanecía bajo arresto domiciliario, proyectando una imagen de indignación y de ser víctima de una terrible calumnia, la ciencia trabajaba en silencio. El químico Martin Klaproth, en su laboratorio, aplicó las técnicas analíticas más avanzadas de su tiempo a las muestras tomadas de los cuerpos exhumados. El proceso fue meticuloso, lento, pero inequívoco. Los resultados, cuando llegaron, fueron una bomba que hizo añicos la fachada de respetabilidad de Sophie. Tanto en los restos de su difunto esposo, Theodor Ursinus, como en los de su tía, Christiane Sprott, Klaproth encontró cantidades masivas e innegables de arsénico. La muerte no había sido una apoplejía, ni una dolencia gástrica. Había sido administrada con fría premeditación. El veneno, el mismo veneno que casi mató a Rogai, había sido su método predilecto durante años. Con este informe científico en mano, un documento irrefutable, el consejero Klein se enfrentó a Sophie por última vez, no como una dama de sociedad, sino como una presunta asesina en serie. La confrontación tuvo lugar en una sala austera, lejos del lujo al que ella estaba acostumbrada. Klein expuso la evidencia con una calma metódica y cortante. Primero, el testimonio de Rogai, luego, el registro de la botica, y finalmente, la prueba definitiva, el arsénico en los cuerpos de su marido y su tía. El muro de mentiras que Sophie había construido con tanto esmero durante años comenzó a agrietarse. Al principio, lo negó todo con la arrogancia que la caracterizaba. Sugirió que sus enemigos la estaban incriminando, que el sirviente había mentido, que la ciencia se equivocaba. Pero ante cada negación, Klein presentaba un hecho. La máscara de compostura de Sophie se desmoronó, revelando el pánico que había debajo. Sus historias cambiaban, se contradecían. Culpó a su doncella, luego a un amante despechado, tejiendo una red de falsedades cada vez más desesperada. Afirmó que el arsénico era para su propio uso, como un cosmético para la piel, una práctica no del todo inaudita, pero las cantidades compradas desmentían tal excusa. Luego, en un giro desesperado, admitió haberle dado los polvos a Rogai, pero insistió en que era solo para asustarlo, una broma inofensiva que salió mal. Era una confesión parcial, una admisión calculada para minimizar su culpabilidad. Pero ya era demasiado tarde. La evidencia de los cuerpos exhumados demostraba que no era una bromista, sino una asesina experimentada. El muro se había derrumbado por completo. Sophie Charlotte Elizabeth Ursinus fue formalmente acusada de múltiples cargos de asesinato e intento de asesinato. En febrero de 1803 comenzó en Berlín el juicio de Sophie Ursinus. No era simplemente un proceso judicial, era el acontecimiento social más grande y escandaloso que la sociedad prusiana había presenciado en décadas. La idea de que una mujer de su alcurnia, una consejera privada, una figura del más alto círculo social, pudiera ser una envenenadora calculadora y despiadada,
era a la vez fascinante y profundamente perturbador. Las salas del tribunal, el Criminal Senat, estaban abarrotadas día tras día. Nobles, burgueses, periodistas y ciudadanos comunes competían por un asiento para presenciar el drama en primera fila. Los periódicos de toda Prusia y más allá publicaban transcripciones diarias, convirtiendo a Sophie en una celebridad infame. Su apariencia en el tribunal era objeto de un intenso escrutinio. Entraba cada día vestida con una elegancia impecable, pero sombría. Su rostro una máscara de serenidad controlada, a veces mostrando una frágil vulnerabilidad, otras una fría altivez. Era una actuación magistral. La fiscalía, dirigida por el consejero Klein, presentó su caso con una precisión demoledora. Llamaron a un desfile de testigos. El boticario Wessel testificó sobre la compra del arsénico. Los médicos describieron los horribles síntomas de las víctimas. Y por supuesto, Benjamin Rogai, el hombre que sobrevivió para contarlo, subió al estrado y relató con detalle cómo su benefactora le había servido personalmente comida y bebida envenenadas. El punto culminante de la acusación fue la presentación de la evidencia forense por parte del químico Klaproth. Su testimonio, basado en la ciencia y la razón, fue la piedra angular del caso, demostrando un patrón de envenenamiento que se extendía a lo largo de los años. La defensa, por su parte, se enfrentaba a una tarea monumental. Intentaron desacreditar a los testigos, sugiriendo que Rogai era un mentiroso y un ingrato. Argumentaron que las muertes anteriores fueron naturales y que la presencia de arsénico podía explicarse por contaminación o por el uso de cosméticos. Retrataron a Sophie como una mujer incomprendida, una viuda afligida y una víctima de las circunstancias. Pero contra la montaña de pruebas, sus argumentos parecían débiles. El juicio se convirtió en un campo de batalla entre la vieja aristocracia y la nueva era de la ciencia forense. Para el público, era un espectáculo irresistible que exponía la podredumbre que podía esconderse tras una fachada de riqueza y respetabilidad. Para comprender el abismo que era la mente de Sophie Ursinus, debemos despojarnos de la idea del crimen pasional o del arrebato momentáneo. Sus acciones no fueron impulsos de furia, sino los movimientos calculados de una jugadora de ajedrez en una partida donde las vidas humanas eran las piezas. ¿Qué motor impulsaba esta maquinaria de muerte tan metódica y paciente? Los expertos que han analizado su caso a lo largo de los siglos convergen en un perfil psicológico escalofriante. Un narcisismo patológico revestido de una necesidad insaciable de control. Sophie no solo deseaba la libertad financiera y social que la muerte de sus allegados le proporcionaba. Anhelaba orquestar la realidad a su antojo. En una era donde las mujeres de su clase tenían un poder limitado y derivado de sus maridos, el arsénico se convirtió en su cetro secreto, una herramienta que le permitía reescribir su destino, eliminar obstáculos y moldear su entorno, sin levantar la voz. Cada dosis administrada era una afirmación de su superioridad intelectual, un acto de desprecio por la vida de aquellos que consideraba inferiores o simplemente prescindibles. Su capacidad para mantener una fachada de dama afligida, de amiga devota y de tía cariñosa mientras planeaba fríamente la agonía de sus víctimas, revela una disociación emocional profunda. No había empatía, solo un vacío donde debería haber existido la conciencia. Las lágrimas que derramaba en los funerales eran parte del disfraz, una actuación magistral en el teatro de la respetabilidad que ella misma dirigía. Su motivación no era puramente la codicia.
aunque el dinero y las herencias eran un beneficio bienvenido. La raíz de su mal era el poder de decidir quién vive y quién muere, el poder de engañar a toda una sociedad, y el poder de ser en secreto la única dueña de su universo. Sophie Ursinus no era una loca, era algo mucho más aterrador, una arquitecta racional de la maldad. El aire en la sala del tribunal de Berlín era denso, casi irrespirable. Cada susurro, cada tos, cada crujido de la madera parecía amplificarse en el silencio expectante. Durante semanas, la ciudad había estado cautivada por los detalles sórdidos y las revelaciones impactantes del juicio de Sophie Ursinus. La fiscalía había tejido una red irrefutable de pruebas circunstanciales, testimonios de boticarios, análisis químicos rudimentarios pero concluyentes, y el patrón ineludible de muertes convenientes que rodeaban a la acusada. La defensa, por su parte, había luchado con vehemencia, presentando a Sophie como una víctima de las circunstancias, una mujer incomprendida y de salud frágil, acosada por la tragedia y ahora por una acusación infundada. Pero la evidencia del intento de envenenamiento de su sirviente, Benjamin Klein, era la pieza que anclaba todo el caso. Era la prueba viviente de su método. Sophie, vestida de negro riguroso, mantenía una compostura de mármol. Su rostro, pálido y sereno, no traicionaba emoción alguna. Observaba a los jueces con una mirada que algunos interpretaron como desafío y otros como la calma de la inocencia. Finalmente, tras una deliberación que pareció una eternidad, los jueces regresaron. El presidente del tribunal se puso en pie, con el documento que sellaría el destino de Sophie en sus manos. El silencio se hizo absoluto. En el caso contra Sophie Charlotte Elizabeth Ursinus, comenzó, su voz resonando en la sala. Cada palabra caía como un martillo. La encontró culpable del asesinato de su tía y del intento de asesinato de su sirviente. Sin embargo, para sorpresa de muchos que esperaban la pena capital, el tribunal la sentenció a cadena perpetua. La razón era una sutileza legal. Aunque la evidencia moral de los otros asesinatos era abrumadora, solo podían condenarla por los cargos probados con certeza forense. La pena de muerte fue conmutada por una vida entre rejas. Al escuchar la sentencia, la máscara de Sophie no se rompió. No hubo lágrimas ni gritos. Solo un leve, casi imperceptible, endurecimiento de su mandíbula. El mazo golpeó la madera, un sonido seco y definitivo. Su vida en la alta sociedad había terminado para siempre. La fortaleza de Glatz, una imponente ciudadela de piedra en las montañas de Silesia, sería el último escenario en la vida de Sophie Ursinus. Este no era un calabozo común. Gracias a su estatus social, que persistía incluso tras su condena, se le concedieron privilegios impensables para un prisionero ordinario. No fue arrojada a una celda húmeda y oscura, sino que se le asignó un pequeño apartamento dentro de los muros de la fortaleza, compuesto por 2 habitaciones y una cocina. Se le permitió contratar a un sirviente e incluso a un cocinero para que la atendieran. Podía recibir visitas, mantener correspondencia y pasear por ciertas áreas designadas de la fortaleza, siempre bajo la mirada vigilante de los guardias. Su vida se convirtió en una extraña parodia de su existencia anterior. Una dama de sociedad, pero en una jaula de piedra. Los días se sucedían con una monotonía aplastante, un agudo contraste con la intriga y el drama que ella misma había fabricado durante años. Se dice que dedicaba su tiempo a la lectura, la escritura y las labores de aguja. A los ojos de sus carceleros,
y de los pocos visitantes que recibía, mantenía la misma fachada de dignidad y refinamiento que la había caracterizado siempre. Nunca admitió su culpa. Para el mundo exterior, seguía siendo la señora Ursinus, víctima de una terrible injusticia. Sin embargo, bajo esa superficie de calma, la prisión era su propio tipo de veneno, administrado lentamente, día tras día, año tras año. La pérdida de su libertad para moverse por el mundo, para manipular y controlar a su antojo, debió ser una tortura psicológica insoportable para una mente como la suya. Durante 30 años, las estaciones cambiaron más allá de los muros de Glatz. El mundo que había conocido se transformó. Los nombres y los rostros se desvanecieron. Sophie Ursinus envejeció y se marchitó en su prisión dorada, convirtiéndose en una reliquia viviente, un fantasma de la alta sociedad prusiana. Murió en 1836 a la edad de 76 años, llevándose sus secretos más oscuros a la tumba. Cuando Sophie Ursinus exhaló su último aliento en la fortaleza de Glatz, su historia no murió con ella. Por el contrario, se transformó en leyenda, un cuento gótico prusiano que resonaría a través de las décadas. Su caso se convirtió en un punto de inflexión no solo en los anales del crimen, sino también en el desarrollo de la ciencia forense. El juicio de Ursinus fue uno de los primeros en los que el análisis químico, aunque primitivo, jugó un papel central para asegurar una condena. Expuso la aterradora facilidad con la que el arsénico, el polvo de la herencia, podía ser utilizado, y subrayó la necesidad urgente de métodos de detección más fiables. Su notoriedad impulsó a químicos y médicos a perfeccionar pruebas como la de Marsh, que finalmente haría casi imposible que el arsénico pasara desapercibido en el cuerpo de una víctima. En el imaginario popular, Sophie se consolidó como el arquetipo de la envenenadora de la alta sociedad. Elegante, inteligente, culta y absolutamente despiadada. Se convirtió en la Borgia de Berlín, una figura que encarnaba la más profunda de las traiciones, la que ocurre a puerta cerrada, en la intimidad del hogar, administrada con una sonrisa y una taza de té. Su historia fue un recordatorio escalofriante de que el mal no siempre lleva un rostro monstruoso. A menudo se esconde detrás de la máscara de la respetabilidad y los buenos modales. El legado de Sophie Ursinus es, por tanto, doble. Por un lado, es un catalizador para el progreso científico, un caso que ayudó a armar a la justicia con las herramientas de la toxicología. Por otro, es una advertencia perpetua sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Su vida nos obliga a cuestionar las apariencias, a mirar más allá de la superficie pulcra de la sociedad y a reconocer que los monstruos más peligrosos son a menudo aquellos que nos invitan a cenar. Su nombre no se recuerda por sus logros o su estatus, sino como un sinónimo de engaño calculado y de la fría y paciente aplicación de la muerte.